Primero, como ustedes me conocen, una aclaratoria con respecto a lo que me habló el bosque en sí. No tengo una mejor palabra que utilizar para poder describir lo que estoy sintiendo, y esto se va a entender un poco más mientras lo voy explicando. Pero porque en mi mente siempre está eso de que cómo algo te puede hablar cuando no hay una información verbal que transmitir. En este caso estoy hablando de la sensación que tuve luego de mi experiencia ayer, la cual voy a relatar ahorita, y el cómo la estoy procesando. Lo que quiere decir esa información que estoy procesando ahorita y que definitivamente viene de la experiencia que tuve ayer al ir al bosque. Y ahí comienza todo. Ok, primero, antes de empezar y volver, de repente es una larga introducción, pero va a tener sentido, al menos para que ustedes se empiecen a familiarizar. Yo me crié esencialmente en una ciudad, y cuando me mudé para una isla, la isla de Margarita, en Venezuela, ya venía con ese temor de tocar lo que era el piso con mis pies descalzos. Y sí tuve bastantes experiencias, no puedo negarlo, sobre todo en la playa. Margarita, ¿quién no vivió en la playa cuando estás en una isla, ¿no? Y también en una montaña, otras experiencias fenomenales que tuve. Pero siempre mantuve ese temor de las sensaciones medio repulsivas que uno podía sentir con los pies descalzos en la tierra, con las diferentes cosas que podían haber, y por supuesto insectos, y bueno, en Margarita animales que podían hasta intoxicarte bastante mal o hasta matarte, qué sé yo, el tipo de serpientes y alacranes que teníamos. Pero ese temor, vamos a llamarlo un temor que tenía a sentir mis pies sobre la tierra, curiosamente es algo que mi papá me confesó que él también tenía. Él no podía, sentía una especie de asco o de repulsión en sí. Y lo traje durante toda mi vida hasta recientemente que me mudé a Pensilvania, de Nueva York, y dije, quiero empezar a sentir la tierra en mis pies, quiero empezar a sentir todo en mis pies. Y empecé a desafiar ese temor y a sentir lo que era todo esto. Pero no fue sino hasta ayer, en el momento que estoy grabando este video, ayer cuando fui al bosque de acá de Pensilvania y decidimos ir a una cascada. Y esta vez me llevé unos zapatos, pero dije, no me los voy a poner a menos de que sea necesario. Y en realidad los dejé en el carro. Y fui a caminar con los pies descalzos por toda la cascada. Estuve metido en el agua, por supuesto, no me pude evitar eso. Tuve que meterme en el agua, sentir las rocas, las piedras en el río. Y empecé a caminar por otras partes de lo que era el bosque, porque decidí explorarlo. Y esa sensación nunca la había tenido de estar completamente descalzo caminando por la naturaleza. Esta parte del bosque tenía una cantidad enorme de diferentes sensaciones que podía tener en mis pies, y eso va a ser parte muy relevante a lo que es la información o el mensaje, lo que el bosque me habló. Y lo más fascinante de repente no fue fue todo en realidad, pero una de las cosas que también me encantó fue poder ver tanta variedad de hongos en el bosque. Vimos de todo tipo de hongos, desde unos miniaturas que eran blancos y hermosos hasta los más grandes que ya estaban terminando su parte de fruto, que es cuando terminan de sacar las esporas, y una variedad enorme. Y eso para mí habla, yo que veo la naturaleza de esta manera, para mí habla de la inteligencia que está presente en el bosque, la inteligencia natural de la madre tierra. ¿Por qué? Porque los hongos son una especie que estuvieron aquí antes que las plantas, de hecho, y que son mucho más abundantes que las plantas en general. Y los hongos traen una información masculina que es también distinta a las plantas, y como ya he aludido en otros videos cuando hablo de los hongos son en realidad, nosotros si pudiéramos rastrear nuestro ADN, lo encontramos más en los hongos que en las plantas. Y de ahí viene nuestra asociación tan grande con la información que traen los hongos. Por eso es que muchos de los hongos que tienen
sustancias psicodélicas tienden a hablarnos a nosotros porque tienen una afinidad con nosotros. Pero eso no es únicamente consumido. Para mí el contacto con la naturaleza trae una información invisible que nosotros podemos decodificar. Y por eso es que todos estos hongos que encontramos en el bosque para mí fueron tan fascinantes, porque representan esa información, esa inteligencia de la madre naturaleza, de Gaia en general. Y poder ver tanta multiplicidad de verdad fue espectacular, poder sentirlos con mis manos en mis pies cuando desafortunadamente pasaba por encima de ellos. Algunos eran bastante robustos, pero todo esto fue increíble sentirlo. Y sobre todo estando descalzo, sin ningún tipo de temor a lo que podía ver en el bosque. No me importaba, ni tampoco que si me fuera a cortar, porque a veces tienes ese temor de que hay partes filosas de piedras o de palos o de cáscaras que pueden cortarte y lastimarte. Y dije, no importa, cualquiera de esos eventos que me pasen va a ser parte de la experiencia. Y nada, o sea, va a ser un símbolo, una medalla de honor. Pero no me pasó nada al final. Y luego nos fuimos a un bosque, pero ahora sí alejados de lo que era la cascada del río. Y nos fuimos a una parte de un bosque donde había como una paja del pino que suelta cuando está ya perdiendo esa parte de las hojas o de la parte frondosa. Y era una alfombra de esta paja que se sentía lo más cómodo que pude sentir. Luego de haber estado en la cascada, en el lodo, en el moho que crece, en los troncos caídos, y pisar todo este tipo de textura, cuando sentí esa alfombra de paja de pino, fue como estar en casa. Fue como que pudiera vivir ahí. Podía sentirme tan cómodo como en la alfombra de mi casa, o hasta más todavía, porque había un olor natural, habían tantas... Mis sensaciones, de verdad, que fueron estimuladas orgásmicamente durante toda esta exploración en el bosque, sin duda alguna. Y una de las cosas que me fascinó fue poder sentir todo lo que era el bosque alrededor mío y poder estar involucrado en él y ser parte de él. Pero el mensaje no vino ahí. El mensaje del cual estoy hablando no vino de la experiencia como tal, a pesar de que toda la experiencia fue prácticamente una experiencia fenomenal. Cuando lo estás viviendo, no lo estás procesando, ¿no? Y es ahora, al día siguiente, hoy, cuando estoy procesando lo que sentí. Y es algo similar a como cuando vamos a la playa y pasamos horas quizás, sobre todo de niños, que es cuando más disfrutamos esto. Y disfrutamos tanto este ambiente de agua, de olas, si la playa tiene olas, y estas olas nos mueven de un lado a otro, y tenemos esta experiencia de movimiento constante, la arena en los pies, en las manos, sentir todo esto, el sol, la brisa, y toda esa experiencia de estar en la playa. Al final, cuando nos vamos a la casa y nos relajamos, esto puede suceder todavía ahorita si vamos a una experiencia fuerte de este tipo, natural, vas a relajarte y sientes que tienes como que estás reviviendo la experiencia, pero en tu mente, y te sientes como que estás en la playa, pero en realidad estás en el sofá o estás en la cama, pero te estás relajando y casi te estás quedando dormido. Sobre todo cuando uno se está quedando dormido, tiene esa experiencia de que estás reviviendo todo lo que experimentaste. Y algo similar me pasó a mí, pero fue hoy en la mañana, cuando despierto y todavía siento que mis pies están vibrando con la multiplicidad de texturas que sentí al caminar por el bosque, al caminar por el río, al caminar por la paja del pino que dejó, y bueno, por todas las piedras, toda la tierra y el resto de lo que era la naturaleza que estaba experimentando. Y esa vibración la sentí en los pies, casi como reviviendo en esencia todo lo que había experimentado. Cuando me siento a meditar sobre esto y me viene simplemente el escenario, las sensaciones en sí, es difícil describir cómo tienes estas visiones, porque son emociones o experiencias que vas sintiendo y que
van como recreando todo lo que viviste de otra manera. Y eso es lo que yo llamo procesar. Y en este procesar puedo sentir esas vibraciones que son información que la Tierra me está dando, al menos en el sentido más científico posible. Es una sensación de información que nunca había tenido, como si hubiese tenido una sesión de acupuntura en los pies, pero a través de todas las distintas texturas que estaba sintiendo, que sentí ayer. Y eso me provocó, me estimuló algún tipo de información en mi mente, que es lo que yo digo, el mensaje o cómo me habló el bosque. Y al sentir esto, me pienso en esencia en lo que significa esto para mí. Y el mensaje que puedo sacar de todo esto, que quizás es una manera larga de yo simplemente compartir lo que todos sabemos que es estar más involucrado en la naturaleza, pero ahora desde un punto de vista práctico, porque intelectualmente lo podemos entender, podemos saber que sí, ok, estar en la naturaleza me va a hacer sentir bien, por eso voy a ir. Pero más allá de eso, se trata de poder decir, ok, ¿cómo puedo experimentar la naturaleza para poder sentir lo que es estar en sintonía con la naturaleza? Y eso cada quien lo explora a su manera, por supuesto, porque uno puede simplemente sentarse en un parque cerca de los árboles si vives en una ciudad y respirar el olor de la tierra o de las plantas, de los árboles. Sentarse cerca de un árbol es fantástico porque te mezclas con la vibración y el campo áurico del árbol también. O empezar a caminar descalzo como yo, que estoy liberando mis temores en cuanto a eso, y poder percibir y sentir la naturaleza como tal, de una manera que no tengas explicación, simplemente sentirla. Y en ese momento, luego de haber tenido la experiencia, ver cómo te sientes, cómo alteró tu día eso, de una manera en que ahora tienes algo mucho más novedoso del cual sentir cuando piensas en la naturaleza. Y ese mensaje está, por supuesto, en el corazón de todo lo que nosotros sabemos, que estamos bastante desasociados de nuestra naturaleza, por no hablar de la naturaleza en la parte botánica, biológica, de lo que es todo lo que hay. Apreciar cualquier parte del piso, o sea, ver la interconexión que hay entre todos, los hongos que tienen esta inteligencia, las plantas, el moho, los insectos que forman parte de esta cadena alimenticia, y sentir el respirar, este respirar de la naturaleza biológica, es una de tantas maneras que puedo imaginarme que podemos hacer. Pero buscar esa conexión, porque esa conexión nos da información individual que yo todavía estoy por procesar. Y a veces no es algo que tenga que transmitir en un mensaje, sino simplemente guardármelo, como la sensación de besar por primera vez a alguien, o de la primera vez que tienes tu experiencia, no sé, hablando en público, o lo que sea, o sea, cualquier tipo de experiencia novedosa. Llevarnos esa experiencia que todavía existe a todo momento en nuestra naturaleza, porque hay tanta variedad, no está dividida en nada. Lo que llamamos caos, que representa la naturaleza, en realidad tiene un orden. Y ser parte de ese orden, recordar que nosotros somos parte de ese orden, nosotros no somos extraterrestres que llegamos aquí, semillas estelares, lo siento, errantes. Una vez que llegan aquí son parte de la naturaleza, así que no tienen nada que ver con ser, me siento un alien aquí. No, somos la naturaleza porque crecimos de ella y el cuerpo que tenemos viene de ella. Este ADN, la comida que consumimos, el agua que tomamos, el aire que respiramos sigue siendo parte de este organismo que vive, respira y se alimenta y tiene elementos conscientes que somos nosotros. Esto lo quiero atar finalmente con, este sí es un mensaje de mí para ti, hablando de lo que es el organismo total de la Tierra. Dense cuenta que entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es ver la naturaleza, ver a los humanos, ver todo, ver la creación. Porque si la naturaleza, el planeta, vamos a llamarlo Gaia, ¿no? De eso se trata el canal, ¿no? Gaia despierta. Gaia tiene un ecosistema que alimenta esta infinidad, en realidad, porque no sabemos cuántas especies existen,
esta infinidad de especies que siguen viniendo y yéndose, y mantiene un ciclo que llamamos el ecosistema, que vive, y nosotros somos parte de ella. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Así como los insectos forman una parte de la cadena alimenticia, en un sentido, los árboles forman parte del sistema respiratorio del planeta, los animales forman parte de otra parte de la cadena alimenticia, etc. Todo lo que vemos, los hongos tienen una función increíble de poder consumir aquella materia orgánica que ya no puede ser consumida por nada en el planeta. Y por eso es que vemos los hongos crecer en incluso lugares donde ha habido radioactividad, hasta el punto en que está completamente estéril, y hay hongos creciendo justamente de esa materia que ya no sirve para nada, que nada se puede consumir. Todo tiene un propósito. Y la pregunta es, ¿qué propósito tiene entonces el ser humano? Pues el ser humano no es más que el punto de conciencia de Gaia que está viéndose a sí misma. Entonces no somos algo separados de la naturaleza, y tampoco somos un animal llevado por la naturaleza, si lo quisiéramos ver así. Somos un animal que creó conciencia para poder ver su creación. Porque nosotros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra piel, nuestras papilas gustativas y nuestra nariz, todos estos son sentidos para percibir lo que Gaia ha creado, lo que Pachamama ha hecho para que todos podamos disfrutarlo. Porque en realidad es ella misma viéndose y pudiendo disfrutar. Entonces, cuando yo agarro esta rama o este palo y lo veo, no soy yo una entidad separada viéndolo. Soy la conciencia del planeta apreciando algo que hizo a través de una configuración indescriptible de lo que es la naturaleza. Todo esto que ha crecido en patrones vibratorios distintos que forman la variedad dentro de una sola partícula que hace todo, que es el fotón. Todo esto es un arte creado por Gaia para poder crear este sistema holográfico de fotones que eventualmente se forman en materia, que eventualmente se forma en distintos patrones moleculares, que eventualmente se forman en entidades vivas o conscientes de sí, no de sí mismas, pero conscientes de que viven, que eventualmente se convierten en nosotros. Y todo esto en realidad somos nosotros apreciando nuestra propia creación, porque nosotros somos el planeta en ese sentido. Así que bueno, ahí me fui con una divagación más larga de lo que tenía planificado, pero espero que tenga sentido y que los ayude a ustedes a conectarse, ya sea, como dije, sentados en una plaza porque viven en la ciudad y de repente hay árboles, o se van al río, o se van al bosque o a la jungla, donde sea que vivan, pero que sientan un poco de eso en su ser, a través de sus sentidos, y que puedan procesar cualquier tipo de mensajes que Gaia les esté dando. Así que con eso, no tengo más nada que decirles, sino como siempre, gracias por escuchar estos mensajes, y nos vemos en el próximo video. Ya saben, se les quiere mucho. Hasta la próxima.